¿Alguna vez te has puesto a pensar en la contradicción más grande de la magia? La misma institución que persiguió, torturó, quemó a nuestras ancestras es la misma que creó una de las herramientas más poderosas de la brujería. Sí, la Iglesia Católica. Hay un secreto oscuro que pocos se atreven a tocar. El Vaticano es el grimorio de alta magia más grande del mundo. Y lo que tu abuela hacía en su altar, lo que la cultura le llamaba fe, en realidad era brujería de resistencia. Hoy, en este inicio de segunda temporada de Abracadabra, vamos a hablar de la brujería católica, de cómo usar los santos como entidades, los salmos como conjuros y el agua bendita como despojo. Vamos a descubrir por qué la magia más oculta se esconde detrás de un crucifijo. Así que enciende tu vela, abre los ojos y bienvenida a esta segunda temporada de Abracadabra. Si estás aquí es porque esa inquietud dentro de ti ya no se puede apagar. No estás loca, estás recordando. Es momento de perderle el miedo a tu intuición, reclamar tu medicina y sanar desde tu propia fuerza. Bienvenida a la segunda temporada de Abracadabra, el espacio para descubrir tu magia y sanar tu historia con En Cuerpo y Alma MX. Alegría tenerte por aquí. Bienvenida, hermana bruja, a esta segunda temporada de Abracadabra. Y si eres de las que ya escucharon y ya se echaron mis 41 episodios de esa primera temporada que, bueno, no lo había marcado así, pues notarás que algo cambió. Me gustaría tener, la verdad, un set más elaborado, un set un poquito más, pues aquí ya sabes, como más producido, pero mira, esto es lo que hay. En esta segunda temporada te traigo temas, pues, que van a compensar esa no producción que tenemos por ahí, pero yo sé que te vas a identificar con muchos de estos porque voy a tocar temas muy, 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 muy buenos. Te voy a hablar también desde esa evolución porque ya tiene algún tiempecito que dejé el podcast. Entonces, pues mi práctica ha evolucionado, yo como persona he evolucionado, he hecho muchos cambios en mí, ahora sí que como dice la canción. Espero que te gusten, espero que estés, pero siempre sigue la misma esencia de En Cuerpo y Alma MX y de obviamente Abracadabra, buscando siempre la sanación y la magia como esta herramienta poderosísima que tenemos para nuestro camino y nuestra vida. Y bueno, pues justamente desde esa evolución nace el tema del día de hoy, la brujería católica. Si me sigues, probablemente has visto que también he estado un poquito ausente en las redes sociales y bueno, es que te chismeo un poquito. Me he entregado muchísimo al tema del ejercicio, del cambio de hábitos, entre el tema de mamá, el tema que traigo aquí de hacer muchísimas cosas, pues justamente he estado como muy ocupada en ello, ¿no? Y bueno, pues te darás cuenta que también estuve ausente en las redes sociales porque ya no me hacía tanto clic compartir ciertas cosas, como que a veces, pues, sentía como que no, del todo, estaba como muy completo hacia lo que estaba, pues, practicando y demás. Entonces, por eso es que pausé como un poco esa parte, ¿no? Pero bueno, dentro de esta parte vamos a hablar justo de lo que últimamente te he estado compartiendo mucho en mis redes sociales, que es la brujería católica. Tengo aquí anotadito todo lo que yo no quiero que se me pase, porque de verdad, es un tema bien interesante y pues no hay mejor tema para inaugurar esta segunda temporada que la brujería católica, hermana. Y bueno, pues probablemente te has preguntado, ya viste este intro de por qué nuestras abuelas, las mujeres más sabias, nuestras tías, eligieron justamente esconder su poder detrás de los santos. Ajá, porque muchas cosas que nos ha enseñado la brujería católica a temerles, por ejemplo, las hierbas o las limpiezas y demás, nuestras
abuelitas lo hacían como a escondidas, ¿no? A escondidas y no, porque, mucho de la tradición y la fe, sobre todo que se vive en Latinoamérica, era eso, ¿no? La parte de la limpieza con el huevito, la hierbita que si vas al panteón, te voy a echar un poquito de cigarro para que no agarres un aire, o esa mala vibra que hay para que no te la cargues, o cuando un bebé tenía ese mal de ojo, pues, se utilizaba, ¿no? El huevo y demás. Pero al mismo tiempo, nuestras abuelas estaban muy arraigadas a la, Iglesia católica, que obviamente no todas, pero sí la mayoría estaba muy arraigado a esa parte, a ir a misa, al agua bendita, ¿no? Al respeto al padrecito y demás. Entonces, justamente, mucho de la magia que tienen nuestras abuelas, pues viene también de esconderlo detrás de todo lo que existe en estas prácticas, por ejemplo, como el trabajo con santos, con salmos y demás, ¿no? Porque fíjate muy bien, vamos a desmenuzar el día de hoy por qué el rosario es un amuleto, por qué los santos son entidades que responden y que además responden muy bien, y cómo tú puedes reclamar ese saber sin esa culpa que nos ha, dado la institución. Porque a lo largo de este camino que he tenido y sobre todo a lo largo de el trabajo que he tenido con muchas brujitas, es que existe mucho esa culpa de, pues, a mí me enseñaron mis papás, me enseñó la institución como tal a temerle, ¿no? A Dios, a los santos, cuando en realidad la espiritualidad no tiene que ser nada que se haga con miedo, ¿no? Y incluso en muchos de mis talleres yo siempre les digo, hazlo, pero no desde el miedo, o sea, hazlo desde esta parte de creer en ti. Y de ahí radica mucho la herida de la bruja, que pues es esto, ¿no? Todas las creencias limitantes que nos han impuesto y sobre todo todo eso que la institución nos ha hecho que nos frenemos, ¿no? Porque realmente vamos a ponernos a pensar un poquito, la iglesia tiene muchísimos rituales, demasiados, y a lo largo de este episodio te vas a dar cuenta de todos esos rituales que existen ahí, ¿va? Entonces, pues vamos a empezar a desmenuzar este episodio paso por paso para descubrir lo que es la brujería católica. Muy bien, pues entonces vamos a empezar a desmenuzar primeramente algo que viene como muy, muy de lo que el Vaticano y toda lo que es la institución de la Iglesia Católica, pues también nos ha dado, nos ha entregado, pero al mismo tiempo no nos los ha dado como tal como se ha trabajado en la magia, ¿no? Y estos son los santos. Vamos a desmenuzar el secreto mejor guardado de estos altares y de esta práctica. Los santos no son lo que te contaron. Ujú. Para la iglesia son intermediarios, pero para una bruja son entidades de poder absoluto. ¿Qué quiere decir? Que en la alta magia a esto nosotros le llamamos egregores. Ajá. Un egregor vamos a verlo como una fuerza que está viviente y que se alimenta y que crece y que sobre todo viene mucho del colectivo. Es una energía que viene del colectivo y que sobre todo ha tenido como por años esta parte, ¿no? Por eso es que va creciendo y se alimenta sobre todo con la intención, con los rezos, con la fe de muchísimas personas. En México somos como expertos en santos, ¿no? No solo en México, en muchos lugares de Latinoamérica, pero en México específicamente pues nos encanta rezar, ¿no? Y un egregor pues se forma justamente por eso, por lo que la alimenta las personas con su energía durante muchos años, durante mucho tiempo. Y eso es lo que sucede con los santos. Por eso es que son elementos muy importantes, no solamente para la práctica católica, sino también para las brujas. Imagínate la cantidad de poder, de protección, de fuego que tiene una entidad que lleva siglos, siglos recibiendo atención de los humanos, atención y energía de las brujas, de los creyentes, de los fieles. Entonces, nuestras abuelas inconscientemente lo sabían. Ellas sabían que invocar una deidad antigua podía ser
pues peligroso o castigado, si lo vemos desde la parte del catolicismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con la vía de resistencia de nuestras abuelas? Que usan esos canales de poder que la iglesia ya había construido para poder utilizarlo ellas, ¿no? Te voy a dar tres ejemplos bien claros. Primero, y este me encanta, de la parte de la magia real, vamos a hablar de San Miguel Arcángel. No lo vamos a mirar como un ángel de iglesia, porque no es este punto donde quiero llegar. Quiero que veas cada uno de los elementos que nos ha dado la brujería, perdón, el catolicismo. Quiero que lo veas desde la brujería católica, porque él representa el fuego. San Miguel Arcángel representa lo que es el fuego, la justicia y la corte. Vamos a observar a San Miguel Arcángel como esa energía de que está sobre el demonio y lo está cortando y está ahí como que con su espada, ¿no? Con este símbolo de romper esos lazos que existen. Por eso es que hoy en día, San Miguel Arcángel, y no solamente hoy en día, sino nuestras abuelas también, lo han utilizado para defensa, para quitar larvas energéticas, para fulminar trabajos de brujería, de envidia, de cortes de lazos insanos. Ujú. Entonces, ¿qué velita se le enciende? Una vela azul o una vela roja a San Miguel Arcángel para activar ese escudo que tiene. Ujú, ese trabajo con esa energía. Es un ángel muy poderoso, ¿eh? Yo lo he utilizado muchísimo para justamente la parte de quitar brujería, para cortes de lazos insanos, para temas de protección y para limpiezas profundas. Ujú, entonces, sus colores son estos dos, rojo, azul, y nuestras abuelitas justamente hacían eso, que hacían invocar la energía de San Miguel Arcángel para trabajar un tema de protección o un tema importante, ¿va? Vamos con el segundo. Oye, este me encanta. La Virgen María. Tú sabes que yo trabajo con muchísimas mujeres, la mayoría de mis clientas son mujeres, entonces yo estoy muy en todo lo que es la sanación y todo lo que es la Madre Universal, ¿no? La Virgen María, en cualquiera de sus advocaciones, porque tiene muchísimas, ujú, es el disfraz perfecto de la gran Madre Tierra. Ujú, es la fuerza que nos sostiene, es la fuerza que nos nutre, es el arquetipo, mira, bien respetado por todo mexicano, ¿sí o no? ¿Qué pasa cada día de la Virgen de Guadalupe aquí en México? Muchas personas acuden a la basílica de muchos lados, con muchas peregrinaciones, para llegar hasta la Virgen María y pagar algún tipo de encargo o alguna ofrenda que se le dé, ¿no? Pero bueno, la Virgen María, pues justamente es la que rige el caldero del útero. Ujú, es esta deidad que las abuelas usaban su energía justamente para sanar dolores de linaje, para limpiar esas memorias de aborto, para todas esas memorias de abuso, de abandono, todo lo que existe a nivel uterino y para devolverles también la fertilidad a los proyectos o a la vida como tal. Ujú. Entonces, la Virgen María tiene muchísimas advocaciones. En la brujería católica podemos tener un altar mariano, un altar hacia la Virgen María, donde pues ella es el elemento tierra, representa el elemento tierra y sus advocaciones pueden representar el elemento fuego, aire, agua. Ujú. Cada una, por ejemplo, la Virgen del Mar representaría el agua. Ujú. La Virgen del Carmen representaría la parte de el fuego y así. Hay muchas, ¿no? Pero esta es una de las grandes energías que está ahí, ¿no? Y que no necesariamente le pertenece a la iglesia, ¿no? Y vamos por uno más que es San Benito o bien también San Antonio. Son estos dos entidades que vienen de lo que es la magia popular y se le asignó diversos rituales que desafían mucho el dogma, mucho la parte de la brujería, perdón, del catolicismo, de todo esto, ¿no? ¿Por qué pondríamos un santo de cabeza para que reaccione?
Ajá, o bien también porque pondríamos o usaríamos una medalla con inscripciones ocultas como un tetragramatón, por ejemplo, ¿no? Porque Benito pues tiene su medalla y tiene muchísima simbología sagrada dentro de la medalla. ¿Va? Entonces, eso no es religión, porque si lo vemos, el catolicismo, no, eso no, eso no existe, ¿no? Pero bueno, si lo traemos desde este lado de la brujería católica, que la brujería católica viene su nombre solamente por darle una referencia, ¿no? Pero la medalla de San Benito es un amuleto bien poderoso, justo para protección, para sanación. Incluso hay terapia con la medalla de San Benito. Ujú. Porque, pues, es igual un egregor muy gigante y aparte, como te decía, tiene, una parte ahí bien importante. Ponme aquí en los comentarios si quieres que hagamos justamente, ahorita se me acaba de ocurrir un episodio hablando únicamente de San Benito y la medalla y todo lo que hay, dentro de la medalla, cómo utilizarla y demás. Ponme por aquí si tú quieres ese episodio que lo saque, ¿va? Entonces, bueno, como vemos, cada una de estas elementos o de estas entidades, estas grandes entidades, pues justo tienen esta parte, ¿no? Muchas de nuestras abuelas trabajaban y siguen trabajando con la energía de los santos porque saben que es muy poderosa. Decían, hay algo, voy y le prendo su velita. Obviamente, el trabajo con santos, pues es justo un dar y recibir. Hay algo, hay una reciprocidad aquí. Si tú me cumples esto, yo te hago una manda de rezos, o si tú me cumples eso, yo hago una manda en tu nombre hacia hacer esto, o te doy un vaso con agua, una veladora, te enciendo una veladora todos los días y demás, ¿no? Pero bueno, nuestras abuelas sabían muy bien ese trabajo, eran guardianas inteligentes que canalizaron muy bien ese poder, ¿no? Ese poder con ellos y que al final de cuentas pues estos ejemplos nos hacen observar cómo funciona también y cómo ha funcionado a lo largo, porque esto no es algo que nos saquemos de la manga, sino que esto es algo que ya viene desde hace mucho tiempo y de muchas generaciones atrás, ¿no? Entonces, es algo bien poderoso que hacían nuestras abuelas y que hoy en día aún podemos rescatarlo y seguir trabajando con esa energía de estos egregores que pues para mí son impresionantes y gigantescos. Muy bien, ahora vamos a hablar del segundo más grande secreto que existe en esta parte, que es el poder oculto de la palabra, de las alabanzas, de los salmos. Es una herramienta verbal que en la brujería católica se utiliza mucho. En el dogma religioso, los salmos pues son como alabanzas, ¿no? Pero en la brujería católica, los salmos son conjuros que tienen una vibración muy alta. Ujú. En el ocultismo y en todo lo que es la parte de la brujería sabemos que la palabra crea, ¿no? El sonido, el ritmo, la repetición. Por eso hacemos oraciones o decretos o afirmaciones cuando tenemos un tema ritual. Ujú. Entonces, justo el ritmo, la repetición de ciertas frases van a alterar la frecuencia para llevar hacia un punto nuestra energía. Y lo mismo sucede con los salmos. Fueron escritos con una estructura matemática y cabalística, ujú, y están diseñados específicamente para mover hilos en el plano invisible, en la energía. Ujú. Nuestras abuelas, ¿qué hacían? Los leían, ajá, los vibraban, hacían que ese salmo pues tuviera una conexión, hacían la repetición del salmo en ciertos, ¿no? Lo hacían 3, 7, 9 veces, ajá, dependiendo. Y junto con el salmo, ¿qué es lo que hacían? Lo hacían frente a una vela, frente a un santo, ujú, y activaban eso en el plano espiritual, en el plano energético, ¿va? Entonces, vamos a platicar de 3 de los salmos más poderosos que existen en la magia. Ajá. Y el primero es uno muy conocido, que es el Rey de los Despojos, el Salmo 91. Ujú. Seguro lo has visto por ahí, lo has escuchado. Ajá, ¿por qué? Porque no es solamente una oración así simple, sino es un decreto. El Salmo 91 es muy poderoso porque es un decreto que expulsa parásitos astrales.
parásitos energéticos. Ajá. Cuando nosotros lo recitamos, lo hacemos, levantamos como ese muro energético, ese muro de fuego azul que quiebra, obviamente, larvas astrales, todo lo que son envidias, males de ojo y demás. Ajá, es como un conjuro que decimos, aquí no puedes entrar, aquí no puedes tocar. Ajá, es uno de los salmos muy poderosos que utilizamos al hacer una limpieza o incluso una protección. Ujú. Tenemos el Salmo 23 para abrir caminos, para romper bloqueos. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Probablemente has escuchado esa frase porque las abuelas lo usaban mucho cuando existía carencias económicas, cuando había una situación económica importante. Entonces, pues ahí justo cuando recitaban, pues lo recitaban justamente para anclarlo a esta parte. El Salmo 23, pues es un conjuro de atracción, un conjuro de programación de abundancia. Vamos a verlo así. Entonces, este salmo específicamente, ¿qué es lo que hace? Limpiar la energía del dinero. Ajá. Abre las puertas, todos lo que está cerrado lo abre y pues nos enseña también que la tierra nos sostiene, ¿no? Y es algo bien importante cuando manifestamos, porque podemos atraer, pero no sostener. Entonces, en el Salmo 23 justamente hacemos esa parte. Y el tercero es el Salmo de la justicia oculta, o sea, el Salmo 35. Este es el que se usa cuando hay enemigos ocultos, juicios injustos o personas que buscan drenar nuestra energía. Por eso es un llamado precisamente a cortar con esta parte. ¿Qué es lo que hace? Devuelve esa densidad, devuelve todo lo que no nos corresponde a su origen. Ajá. Y pues las abuelitas lo rezaban mucho con una velita encendida para que todo lo que estaba oculto saliera a la luz, ¿no? Todo lo que no. Entonces, si te das cuenta, los salmos son una herramienta bien poderosa que podemos utilizar muchísimo a nuestro favor en la brujería católica. Lo podemos utilizar mucho justamente para esta parte. Las abuelitas lo usaban, como ya te decía, y pues ahí está como toda esa magia de los salmos. Por último, el secreto más visual y poderoso que heredamos en nuestro altar familiar, que es el rosario. Ajá. La religión usualmente nos enseñó que el rosario era para pedir perdón o para rezar con culpa, porque eso es algo que yo como bruja critico muchísimo de la religión católica, porque nos hacen que la espiritualidad se viva desde el miedo, desde la culpa, ¿no? Y es algo que yo trato de quitarle mucho a las brujitas de no lo hagas por culpa o cree en ti, no lo hagas desde el miedo, ¿no? Entonces, el rosario, pues, viene desde esta parte, ¿no? Pero realmente el rosario es un amuleto psicotrónico de protección absoluta. Que es, vemos que, por ejemplo, en otros lados usan mucho lo que son las malas o estos japamalas, ajá, que ¿qué es lo que hacen? Pues contar, ¿no? Los mantras, ¿no? Hay 108, acumulamos esa energía, sostenemos y demás. En el rosario, ¿qué sucede? Pasa exactamente lo mismo que hacemos ahí, ¿no? Es un acumulador energético de lo que estamos rezando. ¿Qué hacían las abuelitas? Pasaban su dedito por cada cuenta, iban ahí diciendo pam, 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 y visualizaban, ¿no? La protección, visualizaban lo que estaba ahí, lo que querían, ¿no? Entonces estaban inyectándole esa energía a el amuleto o el rosario como tal. Lo mismo sucede cuando nosotros lo utilizamos para crear magia. ¿Cómo podemos utilizar este rosario? Pues se puede utilizar de muchas formas. Por ejemplo, como lo hacían las abuelitas antes, detrás de la puerta para proteger, en el cuello también para proteger, porque absorbe como esa envidia o esa energía, ese mal de ojo, esos ataques que existen a nivel psíquico. Ajá, los atrapan en las cuentitas y no se va hacia el cuerpo. ¿Vale? Entonces podemos utilizarlo justamente como esta parte para una protección, pero también lo podemos utilizar cuando hacemos salmos o cuando hacemos novenas, ¿no? Que las novenas es una energía sostenida durante 9 días consecutivos, una energía ritualista. Entonces, ahí está, ¿no? El rosario hoy en día
en la brujería católica es un símbolo bien poderoso, un amuleto bien poderoso para trabajar como toda esa información que no podemos. Bueno, pues ahora sí viene la pregunta estelar. ¿Cómo tú puedes cambiar eso que nos enseñó la iglesia desde la sumisión, la culpa, el castigo, incluso la culpa por practicar brujería, ¿no? Por algo que se convierta en poder. ¿Cómo puedes tú? Y la respuesta es muy simple, pero muy, muy, muy profunda, cambiando la sumisión por la intención. ¿Por qué? Porque la iglesia nos enseñó a rezar desde la carencia, desde la culpa, desde el miedo al castigo, miedo a los santos, a Dios, a la espiritualidad, sintiendo que éramos como indignas de nuestro poder, ¿no? En la brujería, en cambio, ¿qué es lo que hacemos? Reclamamos ese poder y justo desde ahí viene. Cuando tú tomas un rosario, cuando le enciendes una vela a San Miguel o bien cuando tú vibras un salmo, ya no lo vas a hacer para arrodillarte frente a ellos, sino al contrario, para poder honrar como toda la información que viene de eso, utilizar esa energía a tu favor, utilizar todo como nuestras abuelas lo hicieron a nuestro favor. Ellas no dudaban, ellas lo hacían. Entonces, justamente, pues desde esa culpa que no es de nosotros, quitarla y empoderarnos hacia esta parte. Entonces, tomar todas esas herramientas que nos funcionan, que nos sirven, todo lo que te decía, todo lo que viene desde los egregores, desde toda esa parte, tomarla y llevarla como un proceso importante dentro de tu práctica. Ahora sí, con toda esta parte, con toda esta cuestión, espero que hayas aprendido un montón de la brujería católica, que ese tema te vuele la cabeza, que tengas como esa información y quieras aprender más. Durante toda esta temporada te voy a estar hablando de santos, te voy a estar hablando de trabajos. El siguiente episodio va a estar muy bueno porque es acerca justo del trabajo con la Virgen María y obviamente desde esta mirada de brujería. Y quiero hacer como este paréntesis porque durante todo el episodio te he hablado y demás, pero yo te quiero contar desde mi experiencia porque justo este es el objetivo del podcast, ¿verdad? Que yo te platique desde el camino que voy emprendiendo y demás, porque me llamó la atención esta parte, ¿no? Durante toda mi práctica, desde que yo inicié, la práctica que yo inicié viene desde la parte del paganismo, mucha influencia europea y demás, ¿no? Si tú me conoces desde los inicios, sabes que siempre he practicado y he sido como muy fiel a esta parte de lo que es el paganismo, específicamente la brujería ecléctica, que si no sabes qué es, pues es adoptar como diversos elementos de lo que te resuena, llevarlo a tu propio camino, pero obviamente con mucha responsabilidad. Y siempre como que no me terminaba de hacer clic algo, ¿no? Siempre es como eso. En esta búsqueda personal y búsqueda de mi práctica, donde pues he integrado ya muchas cosas dentro del camino, me pregunté como esta parte, a mí me gusta mucho también la brujería mexicana y me pregunté justo por qué mucho de la brujería mexicana se trabaja con santos y con salmos y con muchas cosas, ¿no? Limpiezas y demás. Y yo decía, bueno, pero ¿por qué si esto viene del catolicismo? Porque obviamente pues yo estoy como no súper peleada, pero sí es algo que no me agrada tanto la religión católica, ¿no? Y yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué no? Entonces, cuando yo empiezo a descubrir que existe algo que se llama la brujería católica, yo digo, ¿cómo puede ser posible eso? ¿No? Y entonces empiezo a ver esto que te fui narrando durante el episodio, cómo los santos son entidades que además pues han transitado también un camino humano, que conocen mucho de lo que aquí tenemos en la tierra. Entonces, mucho de lo que yo tenía ahí era eso, ¿no? De como, ¿por qué? No poder integrarlo en la práctica. Y cuando conozco la brujería católica es así como
¿no? Me explotó la cabeza y dije: "Guau", o sea, esto es como lo que me hacía falta para terminar de cerrar, porque mucho de lo que he trabajado con muchas mujeres es eso, la culpa institucional que se tiene. Y entonces, cuando nosotros tenemos o nuestro cerebro tiene de referencia algo que ya conoce, es cuando se vuelve eh, hermoso y maravilloso, porque entonces radica ahí el poder de la magia y se vuelve más funcional y más efectiva. Entonces, pues dije, tengo que integrarlo en mi práctica. No es que como que totalmente me aleje del tema del paganismo, porque obviamente es como algo que me gusta también mucho y solamente es que le cambio la cara a ciertos elementos, ¿no? Si antes la diosa para mí pues era con otras deidades, mi trabajo pues ya entendí que llegó, culminó en esta parte de esa evolución. Ahora mi trabajo va destinado a otras deidades, a otras entidades y demás. Y pues ahí es donde radica, ¿no? Ahí es donde yo me empecé a cuestionar, que eso es lo bonito de la brujería y de la magia que yo te invito y de la espiritualidad. Yo te invito siempre a cuestionarte lo que ya sabes, lo que aprendes, tus creencias, tus prácticas y muchas cosas más, ¿no? Porque es parte importante de este trabajo, ¿no? Mi trabajo es muy en solitario porque pues no es como un trabajo que yo haga en conjunto con alguien más, o sea, en una aquelarre físico o alguna congregación o cosas así. Entonces, pues mucho es eso también, estarme como cuestionando si lo que practico me hace clic o no, porque muchas veces también ya he aprendido desde hace mucho tiempo que hay cosas que mi mismo espíritu, mi mismo cuerpo empieza a rechazar. Y es cuando digo, creo que es momento de aprender algo nuevo, hacer un cambio, mover, ¿no? Cuando evolucionamos, eso se da, ¿no? Al principio te conté, he estado un poco distante justo porque hay mucho situación de autodescubrimiento, hay mucho que he estado implementando en mi vida y pues por ende ese bloque de mi vida que es la magia, la espiritualidad y obviamente mi trabajo, pues es lo que me impulsa también a cuestionarme mucho mis creencias. Entonces, pues yo te invito a que te las cuestiones también, a que no me creas, explores por ti misma toda esa información y sobre todo que trabajes tu poder. Eso muy importante. Entonces, bueno, pues muchas gracias por haber estado en este primer episodio. Te dejo invitada a mi próximo taller de brujería católica. Toda la información está en mi página web www.encuerpoyalmamx.com. Ahí pues encontrar la información de los talleres. Un taller pequeño de 2 días en donde vamos a sentar muchas bases, pero también no te preocupes si no puedes estar en ese taller. También te invito a seguirme aquí en el podcast, a seguirme en mi canal de YouTube y en mis redes sociales porque voy a estar compartiendo mucho de esta práctica, ¿va? Entonces, pues muchas gracias, Brujita, por estar aquí. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Bye.